Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, que ha puesto a muchos de ustedes en vilo y ha desatado un sinfín de especulaciones en el mundo del espectáculo. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en una situación que, según los rumores y la información que está circulando, podría estar afectando profundamente a una de nuestras actrices favoritas, Anne Derzel. Hablamos de una supuesta crisis emocional, y lo más delicado de todo, se vincula directamente con su expareja, el también actor Kerem Bürsin, y un impacto emocional devastador. Sé que este tipo de noticias siempre generan mucha curiosidad, a veces tristeza, y es importante abordarlas con la cautela y el respeto que merecen, pero sin dejar de lado la información que está en la mesa. Nuestro objetivo aquí es desgranar lo que se está diciendo, analizar los posibles escenarios y entender, en la medida de lo posible, qué está sucediendo detrás de las cámaras. Antes de sumergirnos de lleno en este tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y además, nos ayudarán enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, entremos en materia. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante directo y no deja lugar a dudas sobre la magnitud de lo que se está comentando. Urgente: Anne Derzel en crisis, Kerem Bürsin la destruye emocionalmente. Estas son palabras fuertes, y es natural que generen una gran expectación. Vamos a intentar desglosar esto poco a poco. Los rumores y las especulaciones sobre la vida personal de las celebridades son pan de cada día, pero cuando involucran a parejas tan queridas y seguidas como lo fueron Anne Derzel y Kerem Bürsin, la atención se multiplica exponencialmente. Recordemos que su relación, nacida en el set de la exitosa serie Senkalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla traspasó la ficción, y su romance se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del panorama televisivo turco e internacional. Los seguidores de la pareja, conocidos como Kerem Hande o simplemente Hande Milles, vivieron con intensidad cada etapa de su noviazgo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones de alto perfil a menudo enfrentan presiones únicas. La noticia de su ruptura, que llegó de forma inesperada para muchos, ya fue un golpe duro para sus fans. Pero lo que ahora se insinúa va mucho más allá de una simple separación. Se habla de una crisis emocional en Anne Derzel, y se le atribuye directamente a Kerem Bürsin un rol en esa supuesta devastación. ¿A qué se refieren exactamente estas afirmaciones? ¿Hay bases sólidas para estos rumores o se trata simplemente de conjeturas sin fundamento? Intentaremos explorar las diferentes facetas de esta compleja situación. Por un lado, tenemos la información proveniente de algunas fuentes de la prensa rosa turca, que si bien no siempre son 100% fiables, a menudo captan el pulso de lo que se comenta en los círculos de la farándula. Estos medios sugieren que tras la ruptura, Kerem Bürsin habría tomado ciertas decisiones o hecho ciertos comentarios que habrían afectado negativamente a Anne Derzel. Se habla, por ejemplo, de un distanciamiento abrupto, de una falta de comunicación o incluso de declaraciones públicas que intencionadamente o no, habrían herido a Anne. Es importante recordar que aunque ellos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a detalles específicos de su ruptura, el hecho de que su relación haya sido tan pública hace que cualquier indicio sea magnificado. Algunos reportes mencionan que Anne Derzel, quien siempre ha mostrado una gran fortaleza y profesionalismo, estaría atravesando un momento de profunda tristeza y desánimo. Se especula que la manera en que terminó la relación, o las circunstancias posteriores a ella, habrían sido particularmente difíciles de procesar para ella. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin en la narrativa de estos rumores. Se le describe en estas versiones como alguien que, de alguna manera, habría destruido emocionalmente a Anne. Esto podría interpretarse de varias maneras, quizás por una supuesta frialdad, por un cambio radical en su comportamiento, o por haber iniciado una nueva etapa de su vida de manera muy visible y rápida, lo que habría sido un golpe para Anne. Es crucial señalar que esta es la versión de los rumores. No tenemos confirmación oficial de ninguno de los involucrados. Ni Anne ni Kerem han salido a declarar públicamente sobre este supuesto estado de crisis de Anne ni sobre el papel de Kerem en ello. En el mundo de las celebridades, la información a menudo se filtra de manera selectiva, y las interpretaciones pueden ser muy variadas.
Lo que para una persona puede ser una muestra de fortaleza y seguir adelante, para otra, en un contexto diferente, podría ser percibido como algo hiriente. Pensemos en la presión que ejercen los medios y los fans sobre las parejas de celebridades. Cuando una relación termina, la atención se desplaza hacia cómo reaccionan los involucrados. Si uno de ellos parece recuperarse rápidamente si se les ve con otras personas, o si mantienen un silencio sepulcral, todo esto es objeto de análisis y, a menudo, de juicios. En este caso parece que la interpretación de algunos medios y de ciertos sectores del público es que Kerem Bürsin, de alguna manera, habría causado un daño emocional significativo a Hande Erçel. ¿Podría tratarse de un malentendido? ¿Podrían ser rumores exagerados por la propia prensa? Es una posibilidad muy real. Las estrellas de cine y televisión son a menudo objeto de escrutinio constante, y sus vidas privadas se convierten en material de consumo. Cuando hay una separación, especialmente de una pareja tan mediática, la especulación se desboca. Los fans buscan respuestas y los medios buscan titulares. Analicemos la posible dinámica emocional que podría estar detrás de estas afirmaciones, siempre desde la especulación, por supuesto. Si una relación termina de forma dolorosa, las secuelas emocionales pueden ser profundas. Para Hande Erçel, que aparentemente era muy feliz con Kerem, y viceversa, una ruptura inesperada podría haberla dejado vulnerable. Si Kerem Bürsin, por su parte, decidió cortar lazos de manera definitiva, sin dejar espacio para la reconciliación o para una comunicación más prolongada y empática, esto podría haber sido percibido como un abandono, una frialdad que la habría herido profundamente. Además, el hecho de que se mencione a Kerem Bürsin de manera tan directa en esta supuesta crisis de Hande Erçel sugiere que, quizás, hubo algún tipo de conflicto o desavenencia particularmente agria al final de su relación. Quizás hubo palabras que no debieron decirse, o acciones que causaron un dolor irreparable. Los rumores a menudo se basan en fragmentos de información, en conversaciones escuchadas, en interpretaciones de gestos o miradas. Y estos fragmentos mal interpretados o sacados de contexto, pueden crear una narrativa muy diferente a la realidad. Otro factor a considerar es la naturaleza pública de sus carreras. Ambos son figuras muy queridas en Turquía y en el extranjero. Su vida personal, por ende, está intrínsecamente ligada a su imagen pública. Si Hande está pasando por un momento difícil, esto podría afectar su trabajo, su energía en pantalla, y su presencia en eventos públicos. Y si los fans perciben que Kerem fue el causante de ese sufrimiento, la opinión pública hacia él podría verse afectada. Es importante al abordar este tipo de temas, recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios procesos de duelo y recuperación. Una ruptura sentimental, independientemente de las circunstancias, nunca es fácil. Y si se trata de una relación que generó tantas expectativas y tanto amor por parte de los seguidores, la presión y el dolor pueden ser aún mayores. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel fundamental en la amplificación de estos rumores. Los fans, los haters, los medios de comunicación, todos comentan, especulan y comparten información, a menudo sin verificar su veracidad. Las palabras "destruye emocionalmente" son muy potentes y, si bien pueden reflejar la percepción de algunas personas, también pueden ser una forma de sensacionalismo para captar la atención. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La información que tenemos es, en gran medida, especulativa. Los medios turcos han lanzado esta bomba, y los fans han reaccionado con preocupación y curiosidad. La idea de que Kerem Bürsin haya tenido un impacto tan negativo en la salud emocional de Hande Erçel es algo que, de ser cierto, sería muy lamentable. Desde nuestro canal, siempre buscamos ofrecerles la información más relevante y comentada, pero también hacemos un llamado a la cautela. No podemos afirmar con rotundidad que Kerem Bürsin destruyó emocionalmente a Hande Erçel. Lo que sí podemos decir es que los rumores apuntan en esa dirección, y que la preocupación por el estado emocional de Hande Erçel es palpable entre sus seguidores. Es posible que haya habido desacuerdos profundos, que la ruptura haya sido más dolorosa de lo que se percibía públicamente, y que Kerem, consciente o inconscientemente, haya contribuido a ese malestar. Lo ideal en estos casos sería que, si la situación es tan grave como se insinúa, Hande Erçel reciba todo el apoyo necesario. Y si Kerem Bürsin tuvo algún tipo de responsabilidad en la situación, esperamos que pueda reflexionar sobre ello. Pero insisto, estamos hablando de información que circula y que no ha sido confirmada por los propios protagonistas.
En conclusión, queridos seguidores, hemos explorado el tema de la supuesta crisis emocional de Anne Derzel y la vinculación de Kerem Bürsin con esta situación. Hemos desglosado los rumores, analizado las posibles interpretaciones y recordado la importancia de ser cautelosos con la información no confirmada, especialmente cuando se trata de la vida privada de figuras públicas. Lo que está claro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el profundo cariño y la preocupación que muchos tienen por Anne Derzel. Si bien no podemos confirmar la veracidad de los hechos, sí podemos reconocer la magnitud de la especulación y el impacto que tiene en el público. Agradecemos enormemente su compañía en este análisis. Queremos saber su opinión sobre este tema tan delicado. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que se está diciendo? Dejen sus comentarios abajo, nos encantará leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta. Compártanlo con sus amigos y seguidores para que todos estemos al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.